están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. En su afán por erradicar el crimen, la administración Trump ha decidido militarizar Washington, D.C., enviando a la Guardia Nacional para imponer la ley y el orden, como él lo llama. En el 2023, Washington registró la tercera tasa más alta de homicidios con armas de fuego entre las ciudades del país con poblaciones superiores a los 500,000 habitantes. Esta medida del presidente ha dado un paso a una demanda impuesta hoy por el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwab, considerándolo una toma hostil. En medio de todo este caos, el presidente Trump hoy se reúne con su homólogo ruso Vladimir Putin para tratar de negociar el cese al fuego en la guerra de Ucrania. Hoy analizamos a fondo lo que sucede en Washington y el éxito o el fracaso de la reunión entre Trump y Putin. Comenzamos. Nuevamente le damos las gracias por acompañarnos y para entender un poco más sobre esta situación en Washington y otras cosas que están sucediendo, tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña el politólogo Julio Schilling, quien además es autor y ha escrito más de 14 libros, incluyendo Dictaduras y sus paradigmas, y por qué algunas dictaduras caen y otras no. Y también director de las organizaciones Patria de Martí, The Cuban American Voice y muchas otras más. Bienvenido, Julio. Es un placer tenerlo aquí con nosotros en el día de hoy. Jackie, muchas gracias por la invitación y el placer es todo mío. Julio, vamos a hablar sobre algo que viene dando vuelta desde principio de semana y es la decisión del presidente Trump de militarizar Washington y la demanda que acaba de ser entablada hoy por un fiscal, el fiscal general del distrito de Columbus, Brian Schwab, que está demandando a la administración Trump, dice que esto es una toma hostil. Mira, hay varios puntos que uno tiene que ver en esta cuestión. Primero, el distrito de Columbia, tenemos que entender, de Columbia, perdón, es algo muy atípico. O sea, es un territorio de los cuales 3 estados cedieron territorio para establecer la capital federal y para que no hubiera una preferencia de un estado sobre otro. Es la razón por la cual no es un estado y hasta su sistema de gobierno queda un poco complicado porque si bien es cierto que tiene un sistema de alcalde y muchas de las semblanzas de una ciudad en otro estado, a la misma vez tanto el Congreso como el presidente tienen cierta jurisdicción porque es la capital del país. Entonces, yo pienso que las disputas en cuanto a el tecnicismo de que sí, porque hay argumentos a favor y en contra tanto del presidente, de que está dentro de su autoridad para ordenar la Guardia Nacional y tomar cierta potestad, como las fuentes locales que consideran que tienen cierta primacía en la jurisdicción. Yo creo que eso se va a establecer en las cortes. Pero el gran problema, Jackie, detrás de esto, yo creo que esto es la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer, es cuando el crimen en una ciudad, particularmente el crimen violento, llega a un punto tan alto como es el caso de Washington, D.C. Porque Washington, D.C. lo más curioso es que el área metropolitana está rodeado de áreas, por ejemplo, en Virginia, en Maryland, algunas de las zonas con más alto poder adquisitivo, más altos ingresos, personas que trabajan en Washington, pero que viven en barrios privados, con una policía que realmente tiene un control extraordinario, viven en ciertas zonas privilegiadas, podemos decir. Sin embargo, la parte urbana de la capital en sí, caminar es un riesgo. O sea, personas que van a menudo,
Yo creo que es innegable la presencia de el sentirse amenazado cuando uno está caminando, lo que está viendo en las calles. No es una exageración salir de noche en Washington, D.C. por la parte central. Es verdaderamente arriesgarte a que te asalten, quién sabe cuántas otras cosas más. Entonces, cuando uno vive en ese tipo de entorno, y estamos hablando que es la capital del país, o sea, ya particularmente los residentes en esa zona, ¿no es verdad? Eh, Están buscando cualquier vía de solución para su seguridad, porque el sistema de libertad, el modelo democrático requiere de cierto estado de orden, o sea, uno tiene que sentirse seguro de su persona, por lo menos efectivamente en cualquier lugar uno puede ser víctima de un crimen, pero acá la probabilidad es tan alta al punto que personas dejan los automóviles, el maletero abierto, para que no le rompan el carro para abrir el maletero. Así están los robos, o sea, entonces cuando ya se llega a ese punto, y hay que tomar en cuenta que en Washington muchas visitas extranjeras vienen, o sea, personas que a lo mejor van a tomar el subway como lo hacen en sus países, el sistema de metro, y su vida está corriendo riesgo. Yo tengo amigos que trabajan en Washington, por ejemplo, y ya esto es una anécdota, pero refleja eh, personas que trabajan, por ejemplo, en organizaciones de derechos humanos y cuando ellos tienen una visita, ellos le tienen que dar un mapa guiándole, diciéndole, tomen un Uber, tomen esto, tomen lo otro, y casi les hace firmar un papel por miedo a que les pase algo y después los demandan a ellos. O sea, entonces, cuando uno llega a este punto es realmente alarmante y es lo que estamos viendo ahora, pero creo que la medida goza de hasta incluso la alcaldesa de la ciudad de Washington, que en el pasado ha tenido una relación media de fricción con el presidente Trump, particularmente en su primer término, está viendo con buenos ojos mucho de lo que está aconteciendo. Naturalmente, de nuevo, el tema de a quién le compete determinadas decisiones y si tiene la autoridad del gobierno federal de despedir al jefe de la policía o hacer ese tipo de cosas, ya eso se decidirá en los tribunales. Pero el problema de lo cual esta política busca resolver, yo creo que claramente no se puede no se puede criticar porque cuando en cualquier situación, cuando las autoridades locales, que son los primeros que le corresponde, no pueden resolver un problema, tienen que venir de afuera. Y para cerrar la idea, Jackie, recordemos, en cualquier estado, cuando hay motines, cuando hay un estado de crisis, es muy normal llamar a la Guardia Nacional para suplementar a las fuerzas públicas locales, a los policías, a diferentes órganos de la ley y el orden local, simplemente porque es una situación ya que se sale de lo normal. Y es en ese sentido que la administración de Donald Trump está tomando partida en cuanto a enviar agentes de la Guardia Nacional y determinados agentes federales para tratar con la presencia de esos oficiales en la calle, sin quitarles el trabajo a la policía local, pero más bien complementario que la policía local ha demostrado, pese a sus mejores deseos. Es obvio que no han podido controlar el crimen. Y claro, aquí entramos de nuevo en, bueno, el sistema de condenar es un problema, o sea, el nivel de tolerancia, y a esto hace eco en otras ciudades como Chicago, como San Francisco, Nueva Los York. Ángeles, Filadelfia, Baltimore, Nueva York, donde la tolerancia, la permisividad, de verdad, ciudades que, por ejemplo, si te robas hasta $1,000 no hay ningún problema. Entonces, bueno, son ciudades que busquen los videos por ahí, te das cuenta que entran grupos de personas y salen con una cantidad de mercancía porque saben que no les va a pasar nada. O sea, esta tolerancia hacia el crimen, pues bueno, la capital es parte
de ese fenómeno, y la policía muchas veces tiene sus manos atadas en cuanto a qué se debe hacer. Entonces, hay que añadir que no solo, aunque es una parte muy importante, la visibilidad en las calles de agentes de la Guardia Nacional presente, está también el cambio de política en cuanto a la tolerancia por los crímenes. O sea, incluso el consumo de drogas en áreas públicas que no, o sea, va de la mano con el crimen y con personas que prácticamente están convirtiendo una ciudad de carpetas a las afueras de la Casa Blanca. Y un espacio público es público para todos, no solo para una persona que quiere decidir acampar ahí y hacer lo que le da la gana. Bueno, eso no lo puede hacer porque cualquier otra persona también tiene derecho a visitar y no sentirse que el espacio de todos de pronto está colonizado por un grupo de personas que se consideran, bueno, que este es el hogar y ahí se van a quedar. Y típicamente la criminalidad va de mano en mano con eso. O sea, porque son personas que están con problemas de droga y personas que cuando buscan dinero, necesitan dinero, mejor dicho, bueno, pues van a asaltar. Y el turista es connotado que es eh, un, porque ya los residentes, los que trabajan ahí, tienen eso ya más, están más cuidados y saben a la hora de salir y saben las rutas que tomar, pero hay muchas personas que están en Washington que van menos a menudo y pueden caer en esa trampa con mucha facilidad. Bueno, es una pena, ¿no? La capital de la nación que esté sufriendo de estas olas de crímenes. A mí, te soy honesta, a mí me encanta Washington. Si no fuera por el frío, Washington DC es donde a mí me encantaría ir a vivir. Me gusta la vida y la historia que tiene, los museos, los monumentos. Es una ciudad muy linda. Es muy triste que se vea afectada por el crimen. Pero este crimen, esta alta criminalidad, la droga, las cosas que se ven en Washington, esto lo venimos arrastrando desde administraciones anteriores, ¿no? Correcto, sí. Ya esto lleva tiempo en curso Ellos y esto, prácticamente Jackie, cuando estaba el presidente Biden, ellos prácticamente habían tomado Washington. Estaba Black Lives Matter, la calle que nombraron Black Lives Matter, como que se les dio mucha ala y no se hizo nada para combatir ese crimen, todas esas cosas que vemos hoy en día que está sucediendo y que si no se pone mano dura, se pierde la capital también, como decías, como está pasando en otras grandes ciudades. ¿no? Y ya que hay un contenido, un factor ideológico detrás de todo esto, o sea, porque lo que tú mencionaste y es muy cierto, o sea, donde vimos personas que en efecto tomaron las plazas, que quemaron propiedad, que trataron de quemar la iglesia de Saint John's, que está una iglesia histórica frente a la Casa Blanca, que trataron de entrar en la Casa Blanca al punto que el presidente Trump en el primer término lo tuvieron que evacuar por miedo a que los motines iban a entrar. Sin embargo, estas personas recibieron una indemnización, los que estaban causando estos actos delincuentes, recibieron una indemnización por maltrato de la policía, o sea, la policía que tiraba balas de gomas con el fin de dispersar los motines y estos grupos que realmente estaban amenazando, casi queman a esta iglesia, o sea, esa fue la intención y querían entrar en el terreno de la Casa Blanca, o sea, y la defensa fue acerca de los subversivos, porque ya esto no era una protesta pacífica que está amparada por la Constitución y la primera enmienda. Entonces, el trasfondo ideológico a que me refiero es la lectura que se le da la izquierda radical a esto y por eso lo promociona, es que esto forma parte de la lucha de clases. En otras palabras, estos grupos son vistos como oprimidos y se les extiende el derecho de violar la ley porque como son percibidos como víctimas y oprimidos, pues entonces les conceden el derecho de cometer crímenes que si lo comete otra persona, y aquí podemos anotar,
por ejemplo, otros actos donde cuando grupos conservadores pueden cometer una infracción, la ley bajo el gobierno de el presidente Biden era mucho más severa. Entonces todo esto trae esta tolerancia acerca de el cometer un crimen, la lógica que lleva detrás, porque tiene su lógica, y la lógica es que son personas que el sistema les ha robado algo y tienen derecho ellos a robar, tienen derechos a robar cierta cantidad, y hay un nivel de tolerancia porque hay toda una escuela de psicología que está justificando esta acción que aunque sea criminal, pero es cometido por personas que ellos van a categorizar como víctimas del sistema. Entonces el sistema le debe dar un pase, le debe dar una mano suave acerca de esto. Y los ejemplos de esto es extraordinario. Por ejemplo, un abogado en la ciudad de Nueva York que le tiró un cóctel Molotov a un carro de policía que era miembro del grupo Antifa. Bueno, esa persona lo que cumplió de cárcel fue año y pico y ni siquiera perdió su licencia de abogado. Entonces, tiró un cóctel molotov a un carro de policía que tiene gasolina, el carro de policía, que eso puede haber sido terrible lo que ocurrió. Los motines que vimos durante aquella sublevación marxista de Black Lives Matter y Antifa, donde, por ejemplo, en un precinto de policía, con policías dentro, cerraron la puerta y trataron de quemar el edificio. O sea, el nivel de o sea, la aplicación de la ley y las condenas prácticamente fueron inexistentes. Entonces, esta permisividad es basado en esa lógica y eso ha elevado el crimen y lamentablemente los que más sufren eso son personas que viven en esas comunidades, negocios de negros estadounidenses, hispanos estadounidenses que fueron saqueados, fueron quemados durante esa etapa porque los negocios más pudientes o no están ahí o tienen los recursos para mudarse para barrios más seguros y pudientes y se acabó. Entonces es muy lamentable eso que vimos y las secuelas, como yo creo que tú bien señalas, vienen de, de lejos, porque cuando se trata de ideologizar el crimen y decir, bueno, el robo no es bueno, pero si lo hace alguien que consideramos que es oprimido, bueno, vamos a tirarle la toalla, vamos a ser más suave, vamos a tener una condena más floja. Bueno, eso quiebra el Estado de Derecho y lo que hace es incentivar a personas a cometer crímenes. Incluso personas que a lo mejor no se le hubiera ocurrido, de pronto dicen, bueno, ya que se puede, me voy a lanzar. Entonces realmente los daños antropológicos y todos estos impactos negativos a la sociedad en general vienen de estas políticas fallidas que todo tiene una base dentro del entendimiento marxista de cómo funciona el mundo. Entonces es muy lamentable lo que ha ocurrido, por eso es que esta movida, y no creo que va a parar con Washington, D.C., aunque, o sea, ya se está hablando de otras ciudades donde el nivel de criminalidad es tan alta y podemos añadir donde las autoridades locales, alcaldes y en algunos casos gobernadores no quieren cooperar con las fuerzas públicas federales en cuanto a la búsqueda de personas que están buscados por la ley por determinados crímenes. Esto es algo sin precedente. Es como una rebeldía de autoridades locales contra el gobierno federal en cuanto a la aplicación de la ley. Y entonces esto puede establecer un problema y yo creo que esto se va a manifestar y hay que entender que los residentes en estas ciudades, los que están padeciendo el crimen, son los primeros que están celebrando el poder salir a la calle sin el miedo de ser asaltado, en algunos casos de ser violadas cuando son mujeres, y realmente encontrar un problema de pandillas donde en un tiroteo fácilmente, mira la ciudad de Chicago, una ciudad más violenta, igual que Baltimore, igual que San Luis, todos tienen el denominador común que son ciudades cuyos representantes locales abrazan esa visión que parte del marxismo, aunque no se declaren marxistas, están siguiendo unas líneas
que parten de la lucha de clases, sí, realmente es destructivo más que nadie para los propios residentes de esa área. A mí me, a mí me causa gracia cómo estas personas que nunca han vivido lo que es un socialismo, lo que es un comunismo, cómo abrazan a la izquierda, cómo abrazan ese tipo de sistema como que, y es el sistema que quieren implantar, que quieren cambiar, que este es un sistema opresor, pero en realidad no sabe que están coqueteando con el diablo. Yo recuerdo, como te decía anteriormente, de que a mí me gusta mucho Washington. Yo viajo a menudo a Washington a conferencias o de paseo. Yo recuerdo que en administraciones anteriores cuando iba, tal vez es una tontería, ¿no? Pero es como ha cambiado. Cuando ibas a tomarte la famosa foto frente a la Casa Blanca, te dejaban llegar hasta la reja y ahí en la reja te tomaban la foto. Después, cuando los gobiernos de Obama y el gobierno de Biden tenían, no te podías parar en la acera, ni te podías parar ahí en la reja, tenía que ser del lado de la calle, ¿no? Y el crimen, no, el no salir de noche, por el riesgo que se corre. Entonces, si oyes a la izquierda, he oído en estos días he oído decir, porque todo el mundo pone su granito de arena, ¿no? Que bueno, que Trump lo que está haciendo con esto es que ya nos está demostrando que está empezando poco a poco a tirar la Guardia Nacional a la calle para demostrar, porque él lo que quiere es como que dar un golpe, como que él es un dictador. Ahora por esto también es un dictador. Sí, es ridículo. Mira, quiero simplemente poner un granito histórico antes que nos salgamos de eso de la ciudad de Washington, porque uno dice, bueno, realmente es bonita, y una de las razones por la cual es bonita es porque fue una ciudad totalmente planificada. Quienes han estado en la pequeña ciudad de Versalles, que está en las afueras de París, el arquitecto L'Enfant, que L'Enfant fue el arquitecto de la ciudad de Washington, D.C., es una ciudad totalmente planificada. Hay un hotel ahí, el Hotel L'Enfant, que yo me he quedado ahí, Claro. que es muy conveniente porque el metro pasa por debajo todas las paradas del metro, un poco alejado, pero sí, hay un hotel en nombre de él ahí. Correcto. Porque ese fue el arquitecto que diseñó la ciudad de Versalles, que de nuevo es una ciudad en las afueras de París, pero totalmente planificada, y fue el arquitecto de la ciudad de Washington, y las calles encajan de una manera muy bien sincronizada, o sea que realmente fue hecha para ser una ciudad esplendorosa, y es una tristeza que esté en esta decadencia innecesaria y que se pueda haber evitado. Pero lo que tú mencionas acerca de los atributos de que si esto lleva a Trump a ser dictador, mira, hay muchos países, por ejemplo, Argentina, que ha tenido con el gobierno anterior un serio problema del incremento de gangas de drogas, ¿no? ¿Verdad? Pues está utilizando las Fuerzas Armadas para precisamente enfrentar a las drogas, porque ya el negocio de drogas, los narcotraficantes, en esencia operan como milicias. En Colombia, mejor dicho, en otros gobiernos, también se ha visto con la necesidad de recurrir al uso de fuerzas públicas más pesadas como las Fuerzas Armadas, porque el adversario, en este caso los narcotraficantes en Colombia, poseen armamentos muy sofisticados. Entonces, yo pienso que primero tenemos que ver el contexto del problema. O sea, ¿hay seguridad en Washington, D.C.? No, no lo hay. Y cuando miramos ciudades que tuvieron serios problemas, por ejemplo, como la ciudad de Nueva York, una ciudad, por ejemplo, que en lo personal yo crecí ahí, recuerdo perfectamente el peligro de caminar por el área de Times Square, o sea, porque básicamente todo era como una anarquía literal, y la estación de ómnibus, el centro de ómnibus en Manhattan parecía un campamento de indigentes ahí. Bueno, el alcalde Rudolph Giuliani acabó eso. Y tú dices, ¿pero cómo lo hizo? Bueno, simplemente implementar la ley, y le dio potestad a la policía local, incrementó la fuerza, y el nivel de crimen básicamente desapareció en cuanto a crímenes violentos, y que eso es impresionante en una ciudad
del tamaño de Nueva York. La terminal de ómnibus parecía como que estabas en otro planeta. Es más, ni siquiera podías ver las paredes. En otro momento lleno de carpetas, carpas ahí, personas viviendo. Eso todo cambió. Entonces quiere decir que sabemos lo que funciona y lo que no funciona, y es una equivocación pensar que si estás a favor del orden y estás en contra del crimen, eso te va a convertir en un dictador, porque bajo esa premisa entonces, pues quiere decir que están dando rienda a que entonces el régimen que ellos apoyan sería un régimen donde abunda la delincuencia. Y eso no es apego con el concepto de una república ni un sistema democrático, porque Trump fue elegido, lo que está haciendo es legal, y cuando hay una cuestión de su legalidad, se hace como estamos viendo en Washington, que se le está llevando a los tribunales. Algún tribunal tomará una decisión. Si es en contra del gobierno federal, el gobierno federal seguramente va a apelar, y bueno, al final se decidirá de una u otra forma. Pero el problema está ahí, y el movimiento está enfocado para resolver ese problema, que es una mancha seria para el país por ser particularmente la capital de la nación. Sí, pero el problema es que si yo te doy a ti la potestad de que tú soluciones un problema, como el problema que hay del crimen, de la droga, de los indigentes en la calle, y tú no lo haces, yo tengo que actuar. Claro. Entonces no te quejes cuando yo actúe. Exactamente. Exactamente, eso es. Y la realidad, Jackie, que todo en la vida se mueve así. O sea, si tu vecino está entrando golpe a la esposa, o sea, de pronto ya queda invocado todos los otros a tomar una acción, bien llamar a la policía o tratar de terminar con eso, de impedir que siga ocurriendo eso. O sea, eso es parte de la vida. Lo ideal es que los más responsables a nivel lo más local posible, de acuerdo a la unidad que estemos mirando, puedan resolver las cosas por sí mismos. Pero cuando no es el caso, bueno, entonces fuerzas mayores tienen que interceder para resolver el problema, porque lo peor que se puede hacer es permitir que siga ocurriendo eso, porque entonces hay un efecto contagio. En otras palabras, vamos a ver cómo eso se extiende, y cuando vienes a ver, es el gran problema de ciudades. Y esto es un fenómeno que lo hemos visto a través del mundo. O sea, pero a lo mejor eso es lo que andan buscando, que es crear un efecto dominó, que no, que se le vaya de las manos en Washington, se le vaya de las manos en Nueva York, se vaya de las manos en Chicago, y cuando vienes a ver tienes un caos armado en todo el país, que entonces para aplacar ese caos sí va a haber no solo la Guardia Nacional, yo creo que va a haber que mandar hasta los Marines. Claro, claro, pero fíjate, y tenemos que volver a una cosa, Jackie, de no perder de vista, de que esto tiene un diseño ideológico, porque si de pronto el sistema está lleno de crimen, las personas no quieren salir, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Hay que cambiar el sistema no está funcionando. Ese es el argumento. En otras palabras, es crear la crisis para entonces presentar una solución radical. Que es la solución de ellos, es la solución que quieren ellos. Correcto, fíjate que estos movimientos de izquierda que, por ejemplo, Black Lives Matter y Antifa son vocales y organizaciones que uno más conoce, pero hay muchas otras organizaciones, la sociedad demócrata socialista, que de nuevo, el socialista democrático no existe, o sea, es un adjetivo, no funciona porque es una contradicción en términos. Buscan fórmulas constantes para pedir cambios de sistema. Entonces, el generar una crisis les da permiso para entonces invocar a un cambio de sistema. ¿Por qué este movimiento de desfinanciar la policía, que ha tenido y forma parte de todos los grupos de la izquierda? El candidato a la alcaldía de Nueva York, Mandami, pues propone eso. ¿Por qué quieren, en vez de policía, grupos comunitarios monitoreando? Porque la policía es el primer tropa de choque
que defiende el sistema existente, defiende la ley, el Estado de Derecho. Entonces ellos quieren abolir eso para establecer un sistema paralelo. Recordemos que los bolcheviques, así fue como llegaron al poder, establecieron un gobierno, un sistema paralelo, y hasta que dieron el golpe. Bueno, esto es parte de un guión ya visto, y lo estamos viendo a nivel local, y lo estamos viendo en práctica, que existan muchas personas que defienden estas políticas de tolerancia hacia el crimen, que buscan no tener policías, que quieren que no se le den condena a gran parte de los criminales. Sí, le podemos dar el beneficio de la duda, que puede haber personas bien intencionadas que creen que realmente esto es lo más correcto de hacer, pero la realidad es que el guión al cual están siguiendo es un guión que parte de el marxismo, y por medio del socialismo cultural es donde se está reforzando. Entonces, es ahí donde se está penetrando en instituciones, penetrando en la cultura, para que se acepte la idea, se vaya. Fíjate que todos vemos el argumento para cada vez más descriminalizar todo tipo de droga, de ir descriminalizando serie de acciones que en otro momento era criminal, y el uso de drogas lleva a otros crímenes mayores, pero la política detrás de esto, o sea, el objetivo es facilitar una situación que entonces los ciudadanos digan y queden radicalizados y digan, no, aquí hay que cambiar de sistema. Entonces, las medidas como la que está proponiendo el presidente Trump, como la que ha propuesto el gobernador de la Florida, el gobernador de Texas y otras autoridades, de revertir estas políticas, de confrontar, de ser estricto con la ley. ¿Por qué en la Florida nosotros no vemos muchas de las cosas que vemos en otros estados? Bueno, porque aquí la ley sí se aplica de una manera, o sea, que esto tiene, o sea, podemos señalar de por qué no ocurre algunas cosas en la Florida que ocurren en la capital de la nación, que ocurren en Nueva York, que ocurren en Chicago, que ocurren en San Francisco. Bueno, porque hay otro sistema de leyes que realmente se aplica. La policía tiene una potestad mucho más amplia para cumplir con su deber. Entonces, y por supuesto hay una visión ideológica diferente. Sí, pero según yo estamos corriendo riesgo porque tienen la mira puesta en Florida, y toda esa gente que se está mudando para acá y que están viniendo para acá, aquí tienen que hacer algo o dentro de poco, porque no les conviene que haya un estado como Florida. Sin duda, sin duda, esa es la intención, y quisiéramos pensar que esto, casi refugiados políticos, porque ya las personas que salen huyendo de California, de Nueva York, que vienen para Florida, para Texas, para Nevada, para Arizona, que van para otros estados, para las Carolinas, buscando, uno quisiera pensar que no van a llevar esas ideas por la cual ellos salieron huyendo, que eso no se puede garantizar, pero sí es importante siempre, o sea, identificar las ideas que dieron lugar a esas cosas. O sea, porque la política no es que no es que a alguien se le ocurrió de pronto y decir, bueno, ya, de $1,000 para abajo no vamos a emitir ninguna condena porque no hay espacio de cárcel, por esto, por lo otro. No, no, no. Eso obedece una programación bien pensada, que parte desde la idea de que esa persona que está robando eso de alguna manera tiene derecho a eso. Es una indemnización que se le está dando, y que si la compañía tiene pérdidas, bueno, total, ellos son ricos y han estado explotando a todos los otros. O sea, hay toda una cosmovisión que da raíz a estas ideas. Entonces es importante entender esas ideas para cuando ya vemos la política que se va a poner en práctica, o un político que está hablando, mira, determinada cosa que apela a las emociones, porque muchas de estas políticas de la izquierda radical apelan a las emociones, ¿no es verdad? La tierra es el que trabaja, y hacerte sentir, promover los sentimientos más bajos del humano, ¿no es verdad? La envidia, toda esta serie de cosas con el fin de querer destronar a tu jefe,
como si fuera un criminal y ok, podrá haber un jefe abusivo, pero la realidad es el que fundó esa empresa en parte te está facilitando un trabajo y si no te gusta, lo importante es tener un sistema donde tenga la movilidad para poder cambiar, poder ir a otro, que existe una red social que permita, o sea, determinadas protecciones. Yo creo que todos estamos a favor de eso, pero es esencial entender realmente cuando vemos políticas que son muy atractivas, la verdad, como si te dicen, bueno, una política que ahora le vamos a dar $1 millón a todo el mundo. Bueno, eso suena muy bueno, pero ¿qué puede traer eso? O sea, ¿qué inflación? ¿Cómo esto puede, si de pronto el dinero se regala y le dan a todo el mundo $1.000, qué impacto puede tener eso? Entonces, por eso es que hay que comprender y siempre tener enfocado las ideas que dan lugar a políticas que en algunos casos pueden sonar muy atractivas, sin embargo, son detrimental una vez que se ponen en práctica. A mí esto siempre me recuerda, me trae a la mente las palabras del presidente Ronald Reagan de que los países se destruyen, las naciones se destruyen from within, desde adentro. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que es lo que están intentando hacer. Pero esto no es una cosa que empezó con Obama, ni que siguió con Biden. Esto es algo que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo atrás, pero muy discretamente, muy lentamente, que ahora se ha incrementado más y ya lo hacen más abiertamente. Yo recuerdo, yo estudié en Miami, en FIU, en la universidad, y yo recuerdo en una clase, no me acuerdo de qué era la clase, el profesor era un muchacho joven, nativo de aquí, y yo tuve unas palabras con él porque para él el capitalismo era lo peor. Un nativo de aquí, el capitalismo era lo peor, era opresor, el sistema socialista era lo mejor, todas esas series de estupideces que le dan, y yo tuve mis palabras con él y yo le dije, yo no entiendo por qué. Si yo me esfuerzo, yo soy médico porque me esforcé, porque estudié, porque me quemé las pestañas estudiando, y tú no hiciste nada, no quisiste ser nadie, porque tú tienes que ganar lo mismo que gano yo y te tienen que dar lo mismo que me dan a mí. Eso no tiene sentido, tú no sabes lo que tú estás hablando. Bueno, me libré de que no me suspendiera en la clase, ¿no? Pero tuve una bien fuerte Sí, con él. sí, eso, y yo te entiendo perfectamente porque yo fui a FIU, así que lo viví y lo entiendo perfectamente, aunque esto es un fenómeno del mundo académico en general. En Pero general. tú sabes lo que pasa, Jackie, que el, 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 el comunismo ha fracasado en todos los lugares que se ha puesto en práctica. Sin embargo, en el occidente, los países libres, precisamente con los diferentes fracasos del comunismo puesto en práctica, su aplicación a la cultura y un grupo de intelectuales desde el principio del siglo XX empezaron a darse cuenta que las predicciones de Marx fallaron en pensar que la economía era lo más importante, cuando lo más importante es la cultura. Entonces, desde el intento de impactar la cultura, la verdad es que el marxismo ha tenido su mayor éxito, lamentablemente. O sea, todos estos fenómenos de la ideología de género, la teoría crítica de la raza, la ideología crítica queer, todo esto parte 100% del marxismo, o sea, de pensadores marxistas, Lukács, Gramsci, el Colegio de Frankfurt. Entonces, ha tenido tristemente un éxito extraordinario en penetrar las instituciones y la cultura del occidente y por eso es que vemos cosas que uno realmente en un sano estado mental no se imaginaría que fuera posible, o sea, hombres que se perciben como mujeres compitiendo en deportes de mujeres, hombres que se perciben como mujeres en cárceles de mujeres. Es como, es un delirio, ¿no es verdad? Es más, si unos años atrás, si esto lo leemos en una novela, diríamos que se le fue La la mano en el musa al guión. autor. Claro, entonces, sin embargo, esta es la realidad. Pero esto parte 100% del marxismo y posteriormente el posmodernismo, que todos los posmodernistas son marxistas, o fueron marxistas, los que han muerto casi todos ellos, pero sin embargo es esa premisa de que la verdad no existe
de que todo es relativo y que la cultura establece todo, incluso tu sexo, tu género, todo es fluido, todo es lo que tú piensas. O sea, esa locura tiene la idea de desdibujar la realidad como es. O sea, porque si el marxismo constantemente tiene que destruir el mundo, dejarlo en cenizas para la esperanza de que puedan hacer un mundo nuevo. Entonces, aquí nos hemos ido, pero todo está vinculado. O sea, fíjate que empezamos por la alta criminalidad en la capital del país. Sin embargo, todo esto, Todo está el camino relacionado. que hemos llegado acá, y como tú bien señalas, esto llevó años bajo la presidencia de Barack Obama. eh, Se amplió de manera extraordinaria porque Barack Obama logró penetrar instituciones clave como el Departamento de Justicia, como el FBI, como la CIA, como la Agencia Ambiental, el Servicio de Rentas Internas, de ideólogos como él, que parten de una tesis que en sí en la práctica es lo más parecido a lo que es el socialismo fabiano. O sea, el socialismo fabiano es, en efecto, estaban en acuerdo con los marxistas en todo, menos en la premisa de que la economía lo determinaba todo. Ellos siempre estuvieron en eso, claro que eso no era así, y que la cultura era mucho más importante, y que por medio de ir poco a poco penetrando las instituciones, la ley, los medios, el mundo académico, podían entonces impactar las unidades vitales como la familia, de verdad, para lograr, y por supuesto, tenían que intentar de destruir la religión y Dios. Eso lo tenían claro, porque eso ofrece un mundo trascendental superior, y el marxismo, igual que el socialismo fabiano, es una religión política que busca sustituir, ¿no es verdad? Ese orden trascendental por un orden de que acá el paraíso lo pueden hacer en la tierra. Entonces todo es un mundo, un enfoque materialista, ateo, que incluso usa la religión para sus propósitos. Fíjate que cuando vemos muchos de estas eh, activistas y movimientos a favor titulados a favor de la ecología y el cambio climático, parece una divinización del medio ambiente. O sea, te hablan de la tierra como si fuera, o sea, están ejerciendo un paganismo, ¿verdad? Bueno, esta es la idea, esto todo parte de nuevo y si miramos los textos del marxismo, donde veían cómo por medio del medio ambiente podrían, por ese curso, hablar de liberación y hablar de producir cambios sistémicos. O sea, todo viene parte del mismo árbol podrido y malévolo del el marxismo. Entonces, la gran importancia, repito, de entender de dónde vienen estas ideas, de dónde surge esto. Y esto fue algo que Barack Obama, cuya probablemente fue o sea, es uno de los más ideólogos y un creyente firme en el socialismo fabiano en práctica, lo estableció bajo su presidencia, y ahora es que estamos viendo, gracias a Dios, la reversión de muchas de esas políticas que Donald Trump en su primer término no lo pudo hacer, trató, pero no lo pudo hacer, primero porque su gabinete estaba rodeado de enemigos, y segundo porque había una hostilidad y un intento de descarrilar, de sacarlo del poder, tremendo. Y si algo tuvo favorable los 4 años del régimen Biden-Obama, fue que despertó a la sociedad estadounidense y le dio, o sea, la victoria no a una persona, digamos, Donald Trump, sino realmente a una visión de cambio, cambio que incluye el revertir el socialismo cultural, desmantelar el Estado administrativo y tomar un curso en defensa de la libre expresión, que eso ya yo creo que lo vimos cuando la pandemia, de una manera muy a la luz del día, lo que eran capaces de hacer con la libre expresión. Entonces todo esto se ha ido revirtiendo, repito, gracias a Dios. Así que por eso esta movida van a encontrar sus enemigos, van a encontrar detractores, que si es un dictador,
eso no le debe de preocupar a nadie, porque para dentro de el dogma del marxismo cultural, y esto viene directamente del Colegio de Frankfurt, para ellos todo conservador, toda persona religiosa, toda persona que tiene una familia nuclear es un fascista, o sea, tiene los ingredientes para ser fascista, de modo de que eh, el decirle fascista, ni saben lo que es un fascista, pero te lo van a decir fascista por aquí. Y fíjate que todos los dictadores del propio continente, o sea, Maduro, Raúl Castro, Evo Morales, todo, Morales, Petro en Colombia, todos están constantemente, esto es lo fascista. Bueno, claro, porque ese es el guión que parte del marxismo. El libro la personalidad autoritaria precisamente relata esa visión de la definición de fascista. Entonces todos se lo tiran a cualquier persona que ellos consideran no es de izquierda. Sí, Así que claro. eso es algo que no debe molestarle a nadie. Yo creo ya para terminar este tema, yo creo que Obama le hizo mucho daño, mucho daño a esta nación con sus ideas socialistas, comunistas, como le llaman unos, izquierdosos. Obama le hizo mucho daño a la nación. Pero en medio de todo esto, ahora tenemos al presidente Trump que se está reuniendo hoy con Vladimir Putin para ver cómo se soluciona o si se llega a un cese al fuego en la guerra de Ucrania. ¿Qué crees tú que pueda pasar de ahí? ¿Se anotará una victoria o se anotará una derrota? ¿Podrá entrar a Putin por el aro? ¿Qué crees de esto? Creo que el dictador Putin a la corta o a la larga no le queda otra. O sea, eh, ha demostrado ser, o sea, un gran manipulador, es producto de la KGB, y eso lo hemos visto constantemente. Tiene el sueño de retornar a la URSS, a su época gloriosa. No importa que ya la ideología se ha flexibilizado un poco, pero sí creo que Donald Trump está claro de que la paz y la seguridad de la soberanía de Ucrania es fundamental, y no creo que va a aceptar ningún acuerdo que sea algo menos de eso. No creo que de acá se saque de todo, pero sí es el principio para que el dictador Putin entienda que los Estados Unidos no va a aceptar nada menos que se respete la soberanía de Ucrania. Hay que recordar que fue Donald Trump quien le retornó la ayuda militar a Ucrania, y concuerdo con lo que se ha pronunciado, lo que él ha pronunciado, de que si él hubiera estado en la Casa Blanca, Putin No. jamás hubiera invadido Ucrania. Eso no hubiese pasado ahora, pero se está hablando de que Putin se está sentando con Trump, pero que él quiere que se cedan algunos espacios, algunas ciudades de Ucrania. Y Zelensky por su parte dice que no, que él no va a ceder a nada. Entonces, esto va a ser el cuento de nunca acabar. Yo creo que hay tal vez determinado territorio que los rusos controlan ahora, territorios que tal vez tienen una mayoría de población de habla rusa, con conexiones de familiares con Rusia, que podría cederse. No es lo que está pidiendo Putin. Putin quiere incluso territorio que no controla. Yo creo que eso definitivamente no lo va a lograr. Tampoco va a lograr que se vaya a desmilitarizar Ucrania bajo ningún concepto, ni que Zelensky sea removido. O sea, yo creo que Zelensky, si es removido, Putin también debería de decir, bueno, o sea, y ya Zelensky lo ha dicho, que él sale si Putin sale. Entonces, y francamente, Zelensky no es dictador, Putin sí es un dictador, y sí es una amenaza, es uno de los mayores aliados que tiene el socialismo continental, de modo de que para Rusia no le queda otra, porque si Donald Trump, si los Estados Unidos impone sanciones a países que comercian con Rusia, como la India, como China, como Brasil, Putin se va a ver básicamente
cerrado económicamente, y llevar la guerra que ha llevado cuesta dinero, y los rusos per cápita han muerto mucho más que los ucranianos. O sea, esto es una derrota para Rusia porque era la potencia, era mucho más fuerte, sin embargo no lograron su objetivo de controlar Ucrania. Sí, él nunca esperó que yo lo poco que sé, ¿no?, sobre estos tipos de conflictos, yo creo que él pensó que Ucrania iba a ser algo fácil y no pensó que le saliera el hueso duro de roer que le ha salido en Ucrania, pero eso Sí. también nos afecta a nosotros porque esa guerra la estamos pagando nosotros, ¿no? Bueno, pero ahora, ahora lo está pagando Europa, y Ucrania lo va a pagar con el acuerdo que tienen sobre los minerales esenciales, que es algo muy, muy importante. Así que yo creo que, y eso también va a dar mucho de seguridad a Ucrania en los nexos con los Estados Unidos, que es algo muy importante, yo diría mucho más importante que los nexos que tenga con la Unión Europea, porque va a demostrar ser, por los intereses comerciales estadounidenses que se van a establecer en Ucrania, una relación mucho más protectora de la soberanía de Ucrania. Bueno, vamos a ver qué sucede de esta reunión. Volviendo al tema local, Julio, y hablando del tema local, y la manipulación que hacen los demócratas sobre algunas cosas. Alcatraz de los Caimanes, o el Alligator Alcatraz. Todo lo que hay, las demandas que le han impuesto, viene una demanda, otra demanda, y los demócratas insisten en que las condiciones, en que no son condiciones, que son condiciones infrahumanas, que las personas que tienen ahí, ¿por qué se manipula tanto la información con las personas en casos como este y las personas que tienen detenida ahí? Bueno, porque aquí hay, o sea, eh, una, una visión que está contraria. O sea, la inmigración en masa es también una estrategia, es un mecanismo eh, del socialismo cultural para destruir el concepto de nación. O sea, porque si tú vas, y podemos mirar a Europa como un ejemplo de la tolerancia que ha habido hacia personas de países islámicos, la entrada que han tenido, y sin embargo el impacto que eso ha tenido en las leyes en Europa, y la tolerancia que hay hacia grupos islámicos en Europa, que realmente eh, presenta una amenaza para muchos de los países europeos y una transformación extraordinaria. O sea, de modo de que esto tiene un proyecto, no es casualidad que y el socialismo fabiano es un proyecto global. Lo podemos llamar globalista, internacionalista, como se llamaba antes, pero es el mismo tipo de proyecto donde la idea de nación es un inconveniente, porque la nación es un concepto, un factor de cohesión. Recordemos la Primera Guerra Mundial, en parte de lo que abolió el marxismo clásico sobre la primacía de la economía fue que las personas no fueron a pelear por su clase social, producto del sistema económico, sino por la nación. Fueron a pelear por la religión, por la nación. Quiere decir que la nación demostró ser un factor mucho más importante. Entonces, queda claro que hay que destruir el concepto de nación, el concepto de soberanía de nación, para darle esa potestad de gobernar a instituciones supranacionalistas, o sea, instituciones como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, eh, cuerpos internacionales de tribunales legales, bancarios, porque así entonces una élite internacionalista, globalista, puede gobernar. Entonces, la inmigración en masa es una herramienta para lograr esos fines. Entonces, eso lo tenemos que entender, de que va a haber oposición de grupos que, aunque no entiendan bien de dónde vienen las ideas a las cuales ellos están defendiendo, uno sí es importante saber de dónde vienen y cuál es el propósito de esa inmigración en masa. Y lo que ocurrió en los 4 años de Joe Biden es sin precedente.
entre 15 a 20 millones de personas como mínimo entraron, más de medio millón de niños entraron sin padres, muchos de ellos han sido rescatados en básicamente lugares donde están en prostitución, o sea, sistemas neoesclavistas, esclavos sexuales. Entonces, esto ocurrió y este fenómeno de tener un porcentaje tan alto, entrar al país sin saber dónde están y con el amparo de ciudades que les va a proteger, dándole en muchos casos servicios sociales que le quitaban a ciudadanos y residentes con muchos años en este país, pues ha creado un problema. La criminalidad, nada más que hay que ver todos esos videos en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, de cómo tomaban las calles en Colorado, tomando edificios, pandillas organizadas de robo. O sea, todo esto, toda esta delincuencia, de nuevo, nos remontamos a el precepto de la lucha de clases. ¿Fue todo el mundo que entró de manera ilegal un delincuente? No, por supuesto que no. Pero si creemos en un Estado de Derecho, la inmigración tiene que ser organizada. Entonces, cuando todo el mundo que entra apela a un estado de refugiados, bueno, primero eso es un problema, porque algunos de ellos vienen de democracias. Entonces, de pronto, el pedir asilo es la idea, asilo de gangas. Bueno, bajo ese precepto, en este país hay muchas ciudades que los residentes también pudieran pedir asilo en otros países por alegar que su vida corre peligro por el problema de gangas o el problema del narcotráfico. Bueno, hay gangas de droga en determinados repartos en los Estados Unidos que realmente es sumamente peligroso. Así que el sistema vio abusos que nunca había visto. Entonces la respuesta ha sido bastante extrema, que es lo que estamos viendo, y hay una resistencia de sectores de la población hacia eso, pero lo interesante de esto es ¿qué es lo que están a favor entonces? Que cualquiera puede entrar. Entonces te van a decir, no, 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 solo esos que tienen derecho de acuerdo a su situación. Bueno, entonces, o sea, están sosteniendo un argumento que el patrón de entrar ilegal, entraron ilegalmente, porque podían pedir en sus países, en la embajada, y solicitar ahí un estatus de asilo, ¿verdad? Si es que eso es lo que van a pedir. Pero, repito, tenemos que entender de que este patrón que vimos en los últimos 4 años es sin precedente y la actual administración, dicho sea de paso, las deportaciones que tienen, el promedio mensual de deportaciones es menor a la que tuvo el presidente Clinton, que deportó 6 veces más personas en promedio mensual que lo que deportó el presidente Obama. Obama era el deportador en jefe, como le llamaban, el deportador en jefe. Correcto. Lo que ha pasado ahora es que al no tener la cooperación de las autoridades locales en una serie de estados y ciudades, pues entonces, que eso es algo también sin precedente, pues ha llevado a las agencias federales encargadas de eso de tener que utilizar métodos fuera de lo común para tratar de apresar primero personas que han tenido algún encontrada con la ley, y es cierto que más de un millón de personas se han autodeportado propiamente, hay que tener eso en cuenta, pero la respuesta tiene que esperarse que iba a ser de la magnitud y francamente es mucho menos de lo que muchos advirtieron, tomando en cuenta lo que ocurrió en los 4 años del gobierno previo, de básicamente una entrada ilimitada de que el que quisiera entrar sin, o sea, que entró ilegalmente al país. Entonces, una vez ya la frontera está bajo control, que era una de las cosas que se buscaba, y yo no descarto, Jackie, para cerrar la idea, que una vez que esté la situación de la inmigración ilegal controlada, que el presidente Trump
vaya a tomar una política imitando al presidente Reagan y ofrecer una política de amnistía para esos que tienen ciertas condiciones, aunque estén ilegal, pero que han cumplido, que no han violado la ley. O sea, ya una vez que se tenga la frontera y que se haya resuelto el problema, porque todavía se está buscando personas que se sabe que han tenido problemas con la ley y están ilegalmente en los Estados Unidos. Esa es la prioridad de la búsqueda. Sin lugar a dudas, muchos no los han logrado encontrar, pero esa es, en cuanto a las deportaciones, la prioridad de este gobierno. Claro que sí, pero yo también pienso lo mismo. Yo pienso que después que él termine de hacer su trabajo, yo también siempre que tengo alguna entrevista con algún abogado de inmigración, yo siempre digo, el problema aquí es que el presidente Trump no engañó a nadie. Él desde un principio dijo lo que iba a hacer, lo que él está haciendo. Él no engañó, él no dijo voten por mí, les voy a dar amnistía, no, él dijo que iba a ser la deportación más grande de la historia y lo está cumpliendo. Pero claro, tenemos memoria selectiva y eso es a veces lo que nos lleva a cometer los errores que cometemos. Tengo un soundbite aquí de la congresista Debbie Watts, Wasserman Schultz, es ella, que salió, no tenemos el soundbite, me dicen, que salió, se paró frente a Alcatraz y dijo que eso era horrible lo que estaba pasando ahí, que las condiciones en que estaban las personas ahí en Alcatraz. Pero yo tengo un video, ¿ok? ¿Quién empezó con las llamadas jaulas? Eso lo empezó el presidente Obama. ¿Cuáles eran las condiciones que tenían las personas? No sé si tengo, señor director, el video. Un b-roll de cómo eran las condiciones cuando estaba el presidente Obama en el mando, en la Casa Blanca, que vemos personas durmiendo en el suelo, en colchonetas, tapadas con papel de aluminio. Ahí hay mujeres, niños, hombres, delincuentes. Esas son las condiciones de las jaulas de Obama. Ya de eso nadie se acuerda. Ahora las condiciones malas son las que tienen hoy en Alcatraz. Y si vemos la diferencia de esas condiciones a las de hoy duermen en literas, hay hombres solamente los que hay ahí no hay mujeres, ahí no hay niños. Entonces, ¿por qué tenemos que tener memoria selectiva? Es así, Jackie, y la realidad es que, mira, lo que están diciendo en sí es, porque las condiciones infrahumanas no, eso no es el caso de la cárcel que hay en los Everglades. Se escogió ese lugar porque tiene ya una pista de avión y es muy conveniente para el despegue. En lo personal, yo hubiera escogido otra cosa, perdón, otro lugar, no ese. Están hablando de están preparando un segundo lugar en el norte del estado, que tal vez fuera más propicio, pero primero tenemos que recordar que todo, porque también he escuchado clamor del daño al medio ambiente, toda construcción de edificios destruyó algún tipo de terreno, o sea, así que eso es parte de la cuestión de urbanización. Repito, yo hubiera preferido otra localización por la importancia de los Everglades y todo eso, pero no obstante, no, al contrario, entendiendo el escrutinio que iban a tener sobre estos centros de detención, estas cárceles temporales, porque la idea es, ahí nadie va a estar cumpliendo una condena a largo plazo, sino es que estén ahí esperando ser deportados, no estarían exponiéndose a que tribunales intervengan y tener complicaciones de ese tipo. Al contrario, porque saben, repito, el escrutinio que
que tienen. Claro, pero son centros de procesamiento donde los van a deportar. Ahí, como dijo el gobernador, eso no es que se van a pasar ahí muchos años, mucho tiempo, eso es para procesarlo. Y ahí tienen las condiciones que tienen de que tiene la pista de aterrizaje, pero con la demanda hacia el medio ambiente, pero es que ¿qué se está construyendo si son carpas? Y ya la pista estaba hecha. Yo no veo cuál es el gran daño al medio ambiente. Claro, sí, no. La realidad es esa. Esa locación fue escogida precisamente porque ya tenía esa pista que lo ven inconveniente para evita el tener que estar transportando personas que en otro momento hubieran tenido que ser transportados para el aeropuerto internacional de Miami o el de Fort Lauderdale u otra ciudad. En este caso no tienen ese problema. Entonces esa fue la idea y sí, no, era de esperar esa crítica. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con todo esto. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Ha sido un gran placer y esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Con mucho gusto. El placer ha sido todo mío. Gracias por acompañarnos. Era Julio Schilling, politólogo. Y así nos despedimos por el día de hoy. Será hasta la próxima, cuando estaremos nuevamente juntos. Si aún no se ha hecho miembro de nuestro canal, regálenos un like y comparta esta entrevista para que más personas se mantengan informadas. Será hasta la próxima.